El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Hoy nosotros en esta dispensación de la gracia obtenemos la justicia o la justificación delante de Dios por medio de Cristo. No por tus méritos, no por tus obras, no por lo que hagas o digas, sino eres declarado justo por la obra de Cristo. Pero Abraham, en un tiempo de gracia, la obtuvo. Eso lo dice la Escritura. ¿Qué representa salir del mundo para seguir a Dios? Y yo me cuestionaba y meditaba. Este mensaje doctrinal, no teológico. Porque mucha gente cree que teología es hablar y tener un conocimiento y saber expresarse. Perdóname, eso no es ser teólogo. Ser teólogo es poder defender una doctrina con argumentos, poder decir por qué la doctrina, desmentir la doctrina, buscar fuentes y por qué la doctrina con lo que se desmiente no puede ser desmentida. Eso es teología. Pero lo que yo te estoy enseñando es doctrina. Yo no soy teólogo, soy pastor y te enseño doctrina. El pacto de Abraham. Este es el segundo hombre que atiende la voz de Dios. El segundo hombre que atiende la voz de Dios. La Biblia dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. No estoy desmintiendo ni diciendo que Adán no haya atendido la voz de Dios. Pero es que el atender sin actuar, verdaderamente uno no atiende. Parece una contradicción, pero es así. Este es el segundo hombre, porque el primero fue Noé. La Biblia habla de que Noé atiende a Dios. En los héroes de la fe no se exalta o no se menciona a Adán. No, porque Adán oyó la voz, pero no la atendió. Tú puedes oír un mensaje, pero no atender el mensaje. Tú puedes oír una consejería, pero no atender la consejería. Tú puedes oír la palabra de Dios, pero no atender a la palabra de Dios. Porque cuando tú atiendes a la voz de Dios, hay un resultado, la obediencia. La Biblia dice que él oyó, atendió y se fue a Abraham como Jehová le dijo. Eso dice Génesis capítulo 12, versículo 2. Y actuó por la fe. Él no actuó porque Dios le prometió algo. Él no actuó porque no tenía nada más que hacer. Él no actuó porque es que se iba al infierno. No. Hoy muchos creyentes tienen temor, van a una iglesia porque viene una crisis económica, porque tiene una enfermedad, pero no por la fe. Y es que Abraham es el segundo pacto que efectuó Dios después de haber pecado Adán. Es el segundo pacto. ¿Por qué? Pero es el cuarto pacto que efectúa Dios con el hombre. Es el segundo que efectúa Dios con un hombre. Y obedecen y atienden a Dios. Recordemos que el primer hombre pecó. Noé atendió, obedeció, condenó al mundo. Abraham atendió, obedeció, y de él nace una gran nación. De él nace un Salvador. Y de él nace
miles y miles de creyentes. Entonces, es el segundo hombre, pero a la vez este pacto es el cuarto. ¿Por qué? Porque el primero, que ya lo estudiamos, fue el pacto edémico. El segundo fue el adámico. El tercero fue con Noé. Y este cuarto con Abraham. Todos estos pactos son incondicionales. Y son incondicionales porque se basan sobre la base de la obediencia. Un pacto incondicional es sellado no al momento en que a la persona se le llama, no, sino el pacto es sellado cuando la persona cumple lo pactado. ¿Sí me estoy haciendo entender? Aunque en el llamado al pacto se declaran las bendiciones que recibirá por obedecer, al igual que Dios hizo con Adán y Noé, la persona es autónoma, libre de andar o no en lo que Dios le ha prometido. Mira lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2. Una de las características del pacto incondicional que Dios hizo con Adán, Noé y Abraham se basa en dos palabras que hemos venido estudiando. Y con Dios le dijo a Adán, mira, id y fructifique y multiplique. Señoreese, juzgue y señoreese sobre todo lo que yo creé. Eso Dios le dijo. Luego volvió Dios y le dijo a Noé, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Ahora Dios busca otro hombre en el cual pueda nuevamente declarar su pacto en otra dispensación, pero también vuelve nuevamente Dios a decirle, fructifíquese y multiplíquese. Leamos Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice la Biblia, pero Jehová había dicho a Abraham, no a Abraham, sino a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. El decirle Dios a un hombre, haré de ti una nación grande y te bendeciré, ¿no es fructificar? Claro que sí, es fructificar. Y luego Dios le dice, y engrandeceré tu nombre. Engrandeceré tu nombre. Eso no quiere decir multiplicar. Claro que sí. Y luego dice, y serás bendición. No solamente Dios le dice, tu nombre será grande, sino que le dice, tú como persona, como individuo, serás bendición. Y eso es lo que Dios ha prometido a los que estamos en Cristo, que seremos una bendición. Pero entonces pareciera que hay como un contraste, o una mala interpretación, diría yo, en que Dios le da una orden, salga de su tierra, porque la Biblia es muy clara, vete de tu tierra, o sea, Ur, de tu parentela, de toda la gente que habitaba, y de la casa de tu padre. Hay tres formas que Dios le pide a Abraham que actúe. Vete de tu tierra, Ur. Vete de tu parentela. Parentela que son amigos, vecinos. Y de la casa de tu padre,
a un lugar que yo te mostraré. Yo decía, Señor, ¿esto qué tiene que ver? Si bien Abraham fue llamado en un tiempo de gracia, hoy nosotros estamos en la dispensación y también Dios te llama a ti. Dios te hace el mismo llamado. No para hacer un pacto contigo, no, porque el último pacto que sella los pactos de Dios con el hombre, que tienen que ver con redención y salvación, es Cristo. Cristo es el último y nuevo, mejor pacto. No hay otro, no puede haber otro. Porque es el final, es la consumación. Muy claramente, Cristo lo dijo en la cruz. Consumado es, una sola palabra. Así que Dios hoy declara al creyente que debe dejar el mundo. Dios no te está diciendo deja tu ciudad, deja tu tierra. Dios no le está diciendo deja tus amigos, tu parentela. Dios no te está diciendo deja a tu familia. No. ¿Por qué? Porque entonces ¿a quién vas a ganar? Si dejas a todo mundo, ¿y a quién vas a ganar? Dios llama al creyente, le declara bendiciones en Cristo, pero éstas se hacen efectivas en su diario caminar con Cristo. Porque algo que me llamó la atención fue con el pacto de Noé, que Dios llama a Noé, le da una declaratoria de bendición, pero Noé obedece, muestra a Dios fidelidad, camina con Dios en fidelidad, en obediencia, condena al mundo en el arca, y una vez sale del arca, Dios sella el pacto con Noé. Pues déjame decirte que Abraham no es la excepción. En el capítulo 12 Dios lo llama, declara la bendición, declara la orden. Y ese caminar que tuvo Abraham, capítulo 13, capítulo 14, llega al 15. Y en el capítulo 15 se sella el pacto. Y luego en el 17 se da la declaratoria de la señal del pacto. Así como Dios dio una señal con Noé, ¿qué señal fue la que Dios dio? A ver, rápido. A ver, now. ¿Qué señal Dios le dio a Noé y al mundo? El arco iris. Ahora Dios da una señal a Abraham, la circuncisión. Pero resolvamos. Deja tu tierra, deja tu parentela y la casa de tu padre. Pareciera que Dios quisiera dividir o restar. El llamado no era dejar a la familia por ser familia impía. No. Mucho creyente comete ese error. Es que esos pecadores, pues Dios te rescató a ti de ser un pecador. Es que esos hijos del diablo, Dios te llamó de ser un hijo del diablo. Así que el llamado no es a dejar a la familia por ser familia impía, no, porque Dios no busca ni dividir, ni restar miembros, ni desintegrar una familia, pero lo que Dios sí busca es que cortes costumbres idolátricas, todo lo que robe el primer lugar, que sea Dios, todo lo que robe la debida adoración, todo lo que robe tu atención de caminar con Él. Así que la Biblia vuelve y dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Entonces ya no pelees más con tu familia. Más bien sé un testimonio a tu familia. Porque tú quieres ganar a tus hijos, pero los tratas de demonios, los tratas de porquerías, los tratas de hijo del diablo, porque se comportan mal. Pero resulta que tú no has dado un testimonio fidedigno de fe
porque la fe hace que se produzca la obediencia en Dios hace que hayan obras, pero ni las obras nos salvan, ni la obediencia, sino la fe. Ahora sí vamos a entender. Dios hace el mismo llamado, el mismo Señor Jesucristo hizo ese llamado. Mire lo que dice Lucas, capítulo 14, versículo 26. Porque Dios no quiere que tú dejes tu familia. Entonces, ¿a quién vas a ganar? Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí, está diciendo Jesús, Dios, y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, e hijos, hermanas, hermanos, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Pareciera que esta orden es a encerrarnos, a aislarnos, y todo el mundo es pecador. Todos son hijos del diablo. Todos son demonios. No, esto no es así. Para una mayor comprensión de este pasaje, leamos lo que dice Mateo, capítulo 10, versículo 37. Mateo 10, 37. ¿Qué dice la Biblia? El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Por eso Dios está diciendo que si tú tienes como idolatría a tu familia y no has logrado establecer prioridades, y por eso puedes estar acabando tu hogar, porque mi papito y mi mamita. Bueno, y entonces ¿dónde queda la Biblia que dice, se unirá a su mujer, o el hombre, o la mujer, se unirá a su esposa, y son una sola carne? No estoy diciendo que no debamos honrar a nuestros padres. Debemos honrar, porque de hecho es un mandamiento con promesa. Pero la honra no tiene que ver con quitar y de establecer la prioridad. Ya tu familia no es tu prioridad. Tu papá, tu mamá, no. Tu esposa. Porque la bendición de Dios desciende sobre el varón y a una vez pasa a su esposa y su esposa a los hijos. Eso es bíblico. Entonces, la Biblia está diciendo que el que tiene un amor más allá del que debe tener, que roba el lugar de Dios, pues no está bien. Por eso dice la Biblia, si alguno viene a mí no aborrece a su padre y madre, ese amor, ese apego a sus hijos, hermanas. Entonces dice, el Mateo dice, el que ama más que a mí. O sea que Dios debe ser tu primera prioridad en amar. Así que el llamado que Dios hace a Abraham es el mismo llamado que Dios nos hace hoy a nosotros. Así que podemos decir que en primer lugar, ese llamado que Dios le hizo a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2, más que todo el 1, es un llamado que Dios le hace al creyente que vive en la dispensación de la gracia. O sea que yo veo que el llamado de Abraham es un cuadro del llamado que Dios le hace hoy al creyente. No abandonar su entorno o su familia, sino las tradiciones, la religión, la religiosidad y no a las personas. Porque lo que contamina a una persona es la tradición. Una persona se vuelve tradicionalista cuando se levanta el domingo, desayuna, se organiza y va a la iglesia. Termina de la iglesia y se va a la casa. Y todo lo hace así, un ciclo. Eso es una tradición.
O cuando vas a la iglesia, entonces en la iglesia cantan, después de cantar, anuncios, después de anuncios, prédica, después de prédica, cántico. ¿No crees que eso es una tradición? Yo sé que es un orden, sí, pero hay tradiciones que se vuelven malas, dañinas, y nos apartan de Dios, nos alejan de Dios. Como cuando tú, ejemplo, estás con tu familia y no te puedes acercar porque te van a contaminar o porque te van a sacar del Señor. No. Esa tradición te hace es alejar de la verdad y perder a tu familia. Porque vuelvo y te pregunto, ¿a quiénes le vas a predicar? El Señor Jesucristo dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esa es nuestra meta. Pero debemos empezar ¿por dónde? Por mi casa. El Señor no le dijo, váyanse y ganen a todo el mundo y su casa piérdase. No, el Señor dice, empiece por la casa. Empiece por el barrio. Empiece por el municipio, por la ciudad, por el sector. Y así vas avanzando. ¿Por qué? Porque tú tienes que fructificar y multiplicar. Por ello la importancia de saber caminar con Dios, aunque no se reciba lo prometido. Mire que Abraham la tenía clara, como dicen hoy los jóvenes. La tenía clara, porque la Biblia dice que él esperaba una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y esto también lo dijo el Señor Jesucristo. No hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. No. Donde los ladrones minan y hurtan. No. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.